En este vídeo vamos a tocar el tema del mapa del proceso de la evolución de la consciencia. Vamos a contestar a preguntas como, por ejemplo, para ubicar un poco al que no hayáis visto otro vídeo, ¿qué es el despertar de la conciencia? ¿Cómo saber si esto me está pasando? ¿Qué es esto? ¿De por qué se dice que eso me lo pregunta mucha gente? Esto es un poco para despejar dudas. ¿Qué es esto de estamos despiertos, estamos dormidos? ¿Qué es esto de la revolución de la conciencia? Esto me suena, hay gente que le suena a una secta, a una nueva religión, a un nuevo rollo, en fin. Eh, y ya puestos en materia, cuando esto quede bien sentado, vamos a hablar del tema de cómo es un proceso de despertar de la conciencia, fundamentalmente. Vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la filosofía de todo esto, qué es lo que dicen las diferentes ramas del saber. Y también vamos a contestar de paso, bueno, ¿y en qué etapa del nivel de conciencia me encuentro yo ahora? Y por supuesto, ¿cómo puedo mejorar, cómo puedo desarrollar mi nivel de conciencia? Estas y otras preguntas van a ser las que hoy se van a contestar en este episodio. Así que bienvenidos a la Happiness and Life Academy, JalaTV, tu canal de psicología de referencia en YouTube. Yo soy Mónica Grosoni, psicóloga y mentora de bienestar emocional. Hoy empezamos un nuevo episodio del programa de psicología y bienestar emocional, la guía del bienestar. Bien, yo sé que hoy te va a volar la cabeza porque este va a ser un programa no apto para conformistas. Esto es un programa solamente para personas con la mente muy inquieta y muy abierta. Personas con ganas de mejorar, de sacarle todo el partido a sus mentes y de llevar sus mentes al siguiente nivel, porque hoy vamos a hablar de mucho de niveles de conciencia. Así que empezamos. ¿Qué es el estudio de la conciencia humana? ¿De dónde sale eso de la conciencia? ¿Es acaso una propiedad de alguna clase de entidad inmaterial o necesita de un soporte físico y orgánico? Eh, ¿Emerge directamente de las leyes de la física o más bien de determinado tipo de actividad neurofisiológica? Bueno, en definitiva, em, si lo pueden ser conscientes las personas, las libélulas, las pulgas, los delfines, los perros, ¿podía serlo también un robot? Bueno, yo sé que hay muchas preguntas alrededor de la conciencia y últimamente se está asignando una barbaridad de presupuesto para poder contestarlas todas estas. No en vano, la Unión Europea acaba de asignar, bueno, ha asignado ya a un proyecto importantísimo 1.000 millones de euros. Estados Unidos por otra parte, Rusia por otra parte, aquí cada uno está intentando de nadar cuanto más rápidamente sea posible para destripar este asunto de la conciencia. En los últimos 30 años, cientos de especialistas en psicología, neurociencias, filosofía, física, medicina, biología y muchas otras ciencias han tratado de responder a estas y otras preguntas, realizando unos impresionantes esfuerzos, tanto teóricos como experimentales. La investigación de la conciencia ha sido abordada científicamente a partir del siglo XX, desde la última parte del siglo XX, y desde entonces su estudio se ha consolidado como un área de investigación reconocida dentro de los diferentes ámbitos, como la psicología o la neurociencia e incluso la física, sobre todo la física cuántica. Tiene mucho que ver de cuántico estos estudios. En la actualidad existen numerosas teorías y modelos neurocientíficos que intentan explicar cómo surge la experiencia consciente. Quiero que te quedes con este término, la experiencia consciente, ¿vale? La experiencia humana de la consciencia. ¿Para qué sirve y en qué partes del cerebro están involucradas? ¿Está involucrado solamente una parte del cerebro? ¿Necesitamos un soporte físico, un hardware que la soporte o no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque las últimas, lo último que se sabe sobre experiencias cercanas a la muerte parece ser que cuando el soporte físico, el hardware, es decir, el cuerpo, está inerte, sin embargo, la conciencia perdura. Entonces, por eso es importante. También hemos visto que los árboles y los bosques tienen conciencia, las plantas tienen conciencia y no tienen un soporte, un sistema nervioso desarrollado al uso. Entonces, ¿necesitamos un hardware o no necesitamos un hardware? Porque parece ser que no. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero hoy no me voy a meter justamente en ese problema del hardware o no hardware. Los modernos desarrollos de las técnicas de registro y estimulación de la actividad cerebral, todo el tema de las electroencefalografías, resonancia magnética funcional, estimulación magnética transcranial y muchas otras técnicas, así como el examen minucioso de pacientes con lesiones cerebrales, proporcionan una variedad de herramientas especialmente útiles para el estudio de las relaciones mente-cerebro. Por tanto,
Si me permites una relación, ya vemos que les interesa esto a la ciencia, pero ¿qué es la conciencia? Vamos a decir hay muchas definiciones, pero hoy me voy a quedar con una porque esto es una función divulgativa la que yo tengo, no pretendo sentar ciencia, simplemente pretendo de divulgar lo que ya hay. La conciencia es el estado de la mente que nos permite darnos cuenta, experiencia humana, darnos cuenta, ¿eh? Es el estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia. Es decir, yo me doy cuenta de sobre yo, de la existencia de las demás personas y de las demás cosas que pasan en el mundo en la que vivimos. O sea, yo sobre mí mismo, yo sobre otra persona y yo sobre el mundo que me rodea, el entorno. Bien, ¿y qué es este rollo del despertar de la conciencia? Para ir metiéndonos un poquito en historia. Bueno, pues el despertar de la conciencia, para que no te queden ningunas dudas de que estamos en un sitio raro, es un evento individual, es una cosa que te pasa a ti, que cuando surge tiene lugar, y tiene lugar, pues de repente te da conocimientos sobre ti, sobre cómo me relaciono con otras personas y sobre el mundo. Entonces cambian tus paradigmas, cambian tus modelos mentales que ayudan a comprender las relaciones con otra persona, que te ayuden a cerrar ciclos, que te ayuden a superar pérdidas, que te ayuden a tomar decisiones asertivas y a entender la relación con lo material, con lo inmaterial, ¿vale? Todo empieza, es como si todo cobrara sentido en tu vida en la medida en la que vas encendiendo la luz, ¿vale? Como si antes fueras un poco a oscuras o en tinieblas y de repente dieras la luz. Y esa luz tiene mucho que ver con ciertos sentimientos, tiene mucho que ver con la parte emocional. O sea, esa es la puerta, la parte emocional, los sentimientos, concretamente el amor, ¿vale? Eh, entonces, tiene que ver mucho con elegir vivir en el presente, con tener presencia, estar en un estado de presencia y tiene mucho que ver a todo esto entre los sentimientos elevados y entre el estado de presencia, tiene mucho que ver con la práctica de la meditación, que es justamente la única práctica que permite estas dos cosas. Si tú realizas cualquier otra práctica, cualquier otra forma de darte cuenta, no se favorece de esta manera el estado de presencia ni a la vez el estado de emociones elevadas, que son tan importantes para poder activar todo este, vamos a decir, mecanismo, ¿vale? Todo este despertar espiritual. Por tanto, ¿qué tiene que ver el espíritu con la psicología? No te preocupes, lo vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Porque nuestra naturaleza es espiritual. Tradicionalmente hemos separado, la ciencia se ha quedado con lo material y la religión se ha quedado con el espíritu. Y sin embargo, ahora nos vamos a dar cuenta de que todo esto está completamente imbricado, absolutamente interrelacionado, pero de una manera que hasta la fecha no habíamos sospechado, y empezamos a sospechar ahora cómo está ocurriendo todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esta conexión? Hoy en día, lo que llaman el despertar espiritual se está dando a pasos agigantados sobre la humanidad. Mucha gente está despertando, como si las vendas de los ojos estuvieran cayendo y la verdad está saliendo a la luz. No solamente me refiero a la verdad social, política o económica, bueno, sabemos que el mundo está un poco liado, sino también me refiero a la verdad sobre uno mismo, ¿vale? Y para ello voy a tener que hablaros impepinablemente de Ken Wilber, que es el creador de la psicología integral. ¿Por qué menciona a este señor? Porque es uno de los filósofos más importantes de hoy en día. De hecho, es uno de los pensadores más influyentes en Estados Unidos en cuanto al ámbito de la consciencia. Date cuenta que Oriente y Occidente tradicionalmente han estado un poco escindidos, un poco separados en cuanto a la cosmovisión y a la forma de abordar la vida, pero en este momento empiezan a fusionarse. Por su formación y contribuciones se ha convertido en uno de los principales pilares de la psicología transpersonal. Hablamos de un prolífico escritor que se interesa, estudia filosofía, psicología, historia, biología, todas las religiones. Cuando me refiero a la historia es desde los albores de la humanidad, absolutamente. Aborda todos los misticismos, aborda también la ecología, o sea, todo lo que es la naturaleza, todo esto es importante, entre muchas otras áreas, ¿vale?
también aborda la medicina. Bueno, él empieza a estudiar medicina y luego se aburre. Luego se decide que hay que ir por otros lados que no le da respuesta a lo que él quería saber. Así que ahí estamos. Bien, su conocimiento abarca todo un paradigma completamente distinto y emergente. Además, sus propuestas suponen una nueva visión al mundo completamente mm, diferente de lo que hay hasta ahora. Y en sus estudios trata de ir más allá de la superficie. Se considera que, por ejemplo, el materialismo científico de la ciencia pues, es absolutamente superficial y que no llega a resolver. Como ves aquí en la imagen, ha escrito más de 30 libros, muchos de los cuales han sido bestseller. Son difíciles de leer, pero es que son disruptivos y la disrupción hace que te dé una visión ¡guau! Que te vuela la cabeza. Eh, por ejemplo, aquí tienes Espectro de de la Consciencia, A Brief History of Everything. Esto es súper interesante. And Integrity Spiritually. Ken Wilber ha fundado el Integral Institute dedicado a la promoción de la psicología integral y a la integración de los diferentes enfoques y disciplinas. Es un integrador como yo. O sea, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo por eso me gusta tanto porque resonamos bastante. También ha dado numerosas conferencias y impartido clases. Bueno, bárbaro. Él es considerado uno de los, vamos a decir así, él crea lo que es la psicología integral, que engloba todas las partes de la psicología, desde la parte más patológico, o sea, todo lo que son las depresiones, las esquizofrenias, toda la parte más patológico, todos los trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, la bulimia, las disfunciones sexuales, absolutamente toda esta parte disfuncional, pero también todo lo que es la parte del florecimiento, es decir, aquello que nos hace, pues, lo que se llama el desarrollo humano, lo que se llama el desarrollo espiritual, un poco, y le da un sentido a todo, lo encaja todo, le da una continuidad, sin que sea esto territorio de los psiquiatras, esto territorio de los psicólogos, aquello territorio de los místicos, o sea, le da un sentido porque la experiencia humana es única, ¿vale? Y por eso lo abarca todo el espectro de la consciencia. Y para ello toca revisar muchos conceptos que antes dábamos por supuestos y que él nos va a demostrar que estaban totalmente desenfocados, ¿no? No es el único impulsor de la psicología de lo transpersonal, pero sí uno de sus más sólidos cimientos, ¿vale? Y yo lo voy a utilizar como hilo conductor para este vídeo, ¿vale? Él propuso crear una especie de teoría integral que lo integrara todo, ¿vale? Que busca abordar y unificar todos los aspectos y espectros de la experiencia humana, incluyendo lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual, las cuatro cosas. Su enfoque se basa en la idea de que la realidad es multidimensional y de que todas las disciplinas y enfoques tienen algo valioso que aportar a nuestra comprensión de ella. Súper importante. Es muy crítico con la ciencia, lo acabo de decir haciendo un spoiler, y del abordaje occidental sobre la experiencia humana. Dice que es absolutamente plano y lo dice mentecato de pura casualidad, por educación. Él habla de que es un mundo chato dominado por el materialismo científico actual occidental que impide con su dogmatismo la integración con el espíritu. Tiene razón. Pero Wilber nos deja un análisis global de la historia del pensamiento y de la evolución de la conciencia como pocos en el mundo. No en vano le llaman el Einstein de la conciencia. Y a mí, más que Einstein, me gusta llamarlo el Leonardo da Vinci por toda la integración y las múltiples ciencias que es capaz de manejar y de darle un sentido a todo ello. En su teoría integral abarca las verdades de distintas tradiciones y disciplinas. Algunas de ellas pueden ser las aproximaciones psicológicas, o sea, utiliza todo lo que se ha sabido de psicología hasta entonces, psicología cognitiva, la conductual, la escuela humanista, la escuela positiva, todo, lo integra todo. También utiliza las teorías científicas, también utiliza las tradiciones espirituales, no solamente las tres religiones del dogma, también integra las tradiciones orientales, el budismo, el budismo, el hinduismo, etcétera. Utiliza también las aproximaciones socioculturales, es decir, tiene en cuenta el contexto sociocultural, que es muy importante, y muchas teorías filosóficas. Es decir, se trata de un modelo de conciencia en el que se busca el desarrollo de una individualidad sana a través del crecimiento. Es decir, las personas tenemos que ir creciendo, evolucionando
para poder estar, para irnos despojando de aquellas cosas que antes, que por falta de educación emocional o educación espiritual, podemos llegar a caer en patología. Y muchas veces es tan simple como evolucionando de la manera correcta, nos evitamos el caer en patologías, para que me entiendas. ¿Vale? Entonces él dice que, bueno, a través de la potenciación de nuestras capacidades y el aprendizaje y la conexión con lo más profundo, con la naturaleza y con el otro, es como podemos ser una persona completa y plena. Así que ahora me voy a la palabra plena, que ya he ido introduciendo. Este modelo plantea que se podría alcanzar un estado de plenitud a partir del desarrollo de la conciencia. O sea, esto es muy, 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 muy importante, ¿vale? Lo que acabo de decir es fundamental. Se puede alcanzar un estado pleno a través del desarrollo de la conciencia. Y es ahí cuando yo alcanzo. Él utiliza la palabra plenitud. Tú me vas a entender si yo te hablo de felicidad, aunque no me parece un término acertado. Entonces, además, este desarrollo de la conciencia, en el momento que tú vas desarrollando la conciencia, entonces vas dejando de lado el sufrimiento, porque te vas dando cuenta de que todas esas cosas, todos esos traumitas, todos esos nudos emocionales que yo tenía, eran porque no lo estaba haciendo de la manera correcta para mí, de la manera saludable para mí. ¿Vale? Entonces, este modelo integral no es que solamente sea de la psicología. Él toca todos los cuadrantes, toca lo social, toca lo comunitario, toca las artes, toca las ciencias, lo toca todo, ¿vale? Él dice que las diferentes teorías deberían abrazarse y que debería haber una reconciliación entre incluso los diferentes campos y teorías. Para ello simplemente te indico que crea un cuadrante, digamos un gráfico de 4 módulos, de 4 cuadrantes que denomina AQUAL, y en estos cuadrantes pues va haciendo como un mapa de qué lugar ocupa la filosofía, la ciencia, la religión, lo social, lo interior, lo individual, ¿vale? Lo inconsciente colectivo, lo inconsciente individual. Bueno, hoy no toca hablar de este, pero bueno, quédate simplemente que integra muchos campos de conocimiento, religión, ciencia, política, economía, pensamiento. Esta es su genialidad, que hace una teoría del todo. Y bueno, pues también dice que hay una... que entonces, él nos invita a experimentar los acontecimientos de vida, pero desde un punto de vista diferente, ¿vale? Él se va a centrar en las cuestiones especialmente trascendentes, o sea, él va al turrón, va a lo que importa, ¿vale? Y bueno, pues hay mucha gente que ha dicho de él que Ken Wilber es uno de los más grandes filósofos de este siglo y posiblemente uno de los teóricos de la psicología de todos los tiempos. Eh, es uno de los grandes, ¿qué le vamos a decir? Y yo estoy obligada a citar a uno de los grandes. Eh, para que veas un poco la idea de por dónde va este señor, aquí te dejo una cita en el que él dice que, bueno, que yo tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo, tengo unos deseos, pero no soy mis deseos, tengo emociones, pero no soy mis emociones, tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Yo soy lo que queda un puro centro de consciencia. O sea, esto define qué es lo que vas a conseguir o cuál es el objetivo de hacer una evolución por los diferentes estados de conciencia. No me dejo de sobreidentificar con mi cuerpo, con mis deseos, con mis emociones, con mis pensamientos, y yo soy el observador que queda detrás de todo esto. Y esto tiene unas implicaciones muy fuertes. Las vamos a ir viendo a lo largo de su evolución según el modelo de evolución de la conciencia que él nos proporciona, cuyo último nivel es la no dualidad, o sea, encontrarnos con Dios, encontrarnos con la conciencia o la inteligencia que puebla todo el universo y ser uno con esta persona. Vivimos en un mundo de dualidades en donde hay masculino, femenino, blanco, negro, día, noche, etcétera, etcétera, bueno, malo, caro, barato. Y lo que necesitamos es integrarnos, porque no somos opuestos, somos complementarios. Bien. Nos metemos en su modelo de
cómo él dice que desde los estratos más básicos de la conciencia podemos ir evolucionando etapa por etapa hacia los niveles más altos. El nivel más alto es la no dualidad, cuando nos encontramos ya y nos fusionamos con Dios, esta experiencia mística. Y él encuentra un orden en todo este desarrollo humano. Tanto nos es válido para cuando el bebé nace, va atravesando todas estas capas, todas estas etapas. No quiere decir que llegue a la última, pero sí, bueno, llegará en su vida hasta alguna. Bien, entonces él dice que hay tres principales estadios evolutivos, ¿vale? El prepersonal, el personal y el transpersonal. Y en cada etapa nos vamos a encontrar que hay problemas, que hay ciertos atascos mentales de tipo de salud mental, que hay también problemas, y bueno, y también tienen sus terapias y sus prácticas, ¿vale? Y que la conciencia se encuentra en una situación distinta. Entonces, esto es lo que, así te voy a presentar un poco, esto me va a servir para hacerte hilo conductor y presentarte lo que te tengo que presentar, su modelo de cómo es el proceso de evolución, ¿vale? En la primera etapa, perdón, en el primer estadio, corresponde a ámbitos inferiores caracterizados por los instintos, por los procesos somáticos, ¿vale? Los impulsos de tipo, pues me impulsa la comer, la comida, me impulsa lo sexual, me impulsa las sensaciones somáticas, tengo frío, tengo calor, tengo pereza, ¿vale? Y los impulsos de tipo emocional de boom, voy para allá y no tengo mucho control del impulso. Entonces, aquí en este estadio nos vamos a encontrar de que hay tres etapas. La primera etapa, entonces, si fuera un bebé, ¿vale? El ser humano sería recién nacido y le duraría hasta los 2, 3 años, en donde se encuentra totalmente fundido con la madre y es puro cuerpo, puro sentir. No hay, todavía el raciocinio no está activado, no está suficientemente desarrollado. Ni siquiera el bebé se puede prácticamente defender en el mundo, valerse por sí mismo. No está maduro, es un grado de inmadurez, por tanto, depende de. Y lo único que está buscando es, en modo supervivencia, comida. Eh, en el caso de las personas, eh, se pueden fusionar con lo que es el otro y pueden, o sea, le importa la supervivencia, el poder, el sexo y la comida. Al bebé todavía no le importa el sexo, pero bueno, sí la comida. Y si el poder de una forma, hombre, lógicamente un bebé, pues mucho poder, pero bueno, en el caso de las personas, de las civilizaciones más antiguas y de las personas más primitivas que se encuentran en sociedades más primitivas, pues te vas a dar cuenta de que son esas personas que tienen problemas, son los problemas, es la falta de frontera del yo. Eh, Todo lo tuyo es mío, ¿te suena? Y utilizo tanto la comida como el sexo para mover el poder, para gestionar el poder que puede llegar a tener. Los problemas que ocurren en esta etapa son adicciones al sexo y aquí lo que podemos encontrar pues, son terapias de tipo o bien psicoanalítico, como por ejemplo estarían aquí encuadradas las teorías de psicoanalíticas de Freud, que hablaban mucho del sexo, y en el caso bueno, pues el tema de la comida, pues aquí vendrían muy bien terapias de tipo o bien estímulo-respuesta, o bien aquí hay muchos problemas también de ansiedad también, y algún tipo de terapias asociativas superficiales, ¿vale? Todavía la persona date cuenta que no tiene ninguna capacidad de análisis y entonces todas las terapias van a ser superficiales. En la segunda etapa ya hemos evolucionado un poquito, empiezan a hacer un poquito la sensación de, yo estoy separado de mi madre. Resulta que estas son estas personas que de repente caen en la cuenta de, o sea que todo lo tuyo no es mío. O sea que aquí hay otras personas a las que tengo que pensar, que tener en cuenta. Son personas que tienen un nivel de egocentrismo brutal, bárbaro, pero que de alguna manera, bueno, pues están ahí un poco intentando eh, plantar una frontera, crear una frontera entre yo y las otras personas. Aquí tenemos dos tipos de problemas habituales que son todos los trastornos de la frontera del yo, ¿vale? Aquí tendríamos tanto las personas que son borderline, o sea, que se fusionan muchísimo con el otro. No sé si habrás tenido alguna vez experiencia de alguna de estas amistades de fusión, que yo las digo, en donde estás
totalmente fusionado a esa otra persona que te escribe 40 veces al día, que quiere quedar que todas las cosas te las cuenta, en fin, es un poquito ahí. O bien todas aquellas narcisistas, ¿no? El narcisista depende del otro para nutrirse, por tanto busca personas a las que vampirizar energéticamente y luego machacar vilmente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un estadio, la conciencia en que está, bueno, pues aquí la conciencia está poco, ¿qué decirte? Aquí la conciencia es una mente asociativa. Asocio estímulo-respuesta, acción-reacción y poco más, ¿vale? Pero esta etapa surge desde los 2 3 años, que empieza a surgir esta mente un poquito más corporal, ¿vale? Y la mente asociativa, ya empieza hasta los 7 años, que empieza a surgir ya el yo, de alguna manera. Es una etapa que la llaman etapa mítica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el yo comienza a emerger y el bebé empieza a darse cuenta de que ya claramente, bueno, el niño ya empieza a dar cuenta de que mamá y él son dos individuos que están relacionados, pero que son dos cosas distintas, dos individualidades, y con esto nace el ego. ¿Por qué nace el ego? Porque mamá a veces no me hace caso, no me presta atención, porque a veces yo quiero conseguir cosas de mamá, cariño, atención, protección, y voy a hacer lo que sea, entre ellos por conseguirlo, entre ellos porque me va la vida en ello, ¿no? Y a veces, pues, mamá no me hace caso, no me atiende, no me dice cosas bonitas y pues a mí me entra frustración, me entra ansiedad, me entra de todo. Tristeza, me entran cosas y yo no sé cómo manejar la situación, porque es que cuando estaba en la panza pues no tenía problema, pero es que ahora empiezo a darme cuenta que estoy teniendo problemas. Pero claro, esto me genera un dolor emocional que yo no sé cómo manejar. Yo empiezo a manejar como puedo, ¿no? Yo tengo miedo del rechazo de mis padres, a lo mejor si no me porto bien, porque mamá me da el amor condicional, pero me da el amor condicional, perdona. Entonces, aquí empezamos a tener cosas que empiezan a causarnos dolor. Yo tengo que crear alguna forma, algún mecanismo de defensa para manejar este dolor. Y surge el ego, que es esta personalidad, mecanismo de defensa. Y para protegerme también de la hostilidad del mundo, porque quien dice mi papá, mi mamá, pero es que tengo unos hermanos que son la leche, porque es que mis vecinos o la gente que viene por casa, pues menuda panda, ¿vale? Entonces aquí, bueno, también, digamos, mis cuidadores, vamos a decirlo así. Total, que aquí surge la primera imagen que uno tiene de sí mismo, pues yo pienso que soy una persona no querible y bueno, necesito hacer lo que sea por ser una persona querible, con lo cual a lo mejor me convierto en una persona que hago muchos favores, que estoy sonriendo siempre, que soy la niña buena, la niña complaciente de papá o de mamá, ¿vale? Y aquí surgen los problemas típicos de esta etapa de los 7 años, que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo en donde o Electra, y si fracasa, pues, y si esto no se resuelve bien, pues entonces empezamos con ciertas neurosis, con ciertas ansiedades, fobias, trastornos obsesivo-compulsivos, culpa excesiva, o en el caso de los impulsos sexuales reprimidos y culpabilizados, cuando esto se extiende a edades más, o sea, cuando surge un trauma, tú te quedas mentalmente anclado en esa etapa y ya no creces. Tu cuerpo crece, el calendario pasa, pero mentalmente te has quedado anclado ahí en esa etapa. Entonces, claro, cuando llegue la etapa de adolescente y juvenil con el sexo, pues bueno, en fin, ahí se generan los traumas del desarrollo. Es lo que le llaman una etapa mítica. Aquí las terapias que funcionan bien son aquellas de la herida de la infancia, los traumas del desarrollo y terapias cognitivo-conductuales de diferente índole. Aquí lo ves en el gráfico para que lo veas un poquito bien. Digamos, de las 9 etapas, pues estamos tratando las 3 primeras. Ahora nos pasaríamos, si una vez que esta persona resuelve esto correctamente, pues entraría en el estadio personal. Es decir, en donde ya tenemos instaurado el yo, de alguna manera, y el ego ya está perfectamente instaurado. Entonces, aquí vamos a tratar de interiorizar, de buscarnos dentro de nosotros mismos qué es lo que está pasando y qué es lo que yo debo de cambiar, ¿vale?
Es un momento en el que hay mucha interiorización y con un poco de suerte hasta exploración interior. Bueno, es lo que y conseguir un mayor y aquí en esta etapa, en este estadio, el hecho de conseguir un mayor desarrollo implica la capacidad de trascender el punto de vista propio y encontrar uno superior. Mira, hasta aquí yo he sido súper egocéntrica, súper autorreferente, y ahora de repente me doy cuenta, pero si vivo en sociedad. Aquí el niño ya se va definitivamente al colegio y se da cuenta de que está entre sus iguales y que aquí no le valen las tretas de que tenía con papá y mamá, porque tú en tu casa ya tienes un lugar dado por nacimiento. Eso no te lo quita nadie. Pero es que ahora en el cole y en el vecindario yo me tengo que conquistar y que ganar mi propio lugar y el que me quieran, el que me aprecien y en tener su confianza. Entonces aquí las cosas cambian, ¿vale? Aquí tenemos, wow, un montonazo de curro por delante. Aquí tenemos tres etapas. Bien, en la etapa 4 es la etapa mítico, en donde la conciencia va del yo al nosotros, al grupo. La mente, digamos, está ocupada en conocer o, en su caso, crear las reglas del juego. Es aquí en esta etapa en donde los niños, y yo no sé si tú te acordarás, porque yo me he tirado las tardes enteras intentando jugar a algo, pero no nos poníamos de acuerdo en las reglas. Y las 2 o 3 horas que teníamos para jugar en la calle eran 2 o 3 horas para poner reglas y discutir y no sé qué. Y total, que nos llamaban a cenar y aquello estaba todavía el juego sin empezar. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que las reglas son importantes en esta etapa, se descubren, intentamos acatarlas, intentamos entenderlas también. Entonces aquí se están internalizando las reglas, los roles, el estereotipo social y cultural. Y para ello, un vehículo maravilloso ha sido trabajar con los mitos, con los cuentos de hadas que nos han transmitido qué es ser una buena niña, cuidado con el lobo, qué es ser un hijo adecuado para los padres, y nos han enseñado a protegernos y a cuidarnos a nosotros mismos y cómo es ser un buen hombre, cómo es ser una buena mujer, un buen padre, un buen hijo. Todo esto nos lo van enseñando las tradiciones orales. Ese es el papel de los cuentos de hadas, que hoy en día, después de que la factoría Disney les diera carpetazo, los reescribiera, pues ya no nos sirven porque no nos están contando la realidad de que en nuestros tiempos, eh, mm, digamos, los niños pueden entender esos mensajes y verse reflejados y esos mensajes que les sean útiles para vivir en el mundo de hoy. Veréis que las princesas Disney han empezado a ser empoderadas desde que, digamos, se le ha acusado abiertamente de este tema. Pero bueno, me voy un poco del tema, era simplemente un poco para ilustrarte, para que fueras viendo, ¿no? Aquí nos estamos hablando de, bueno, pues de los grandes mitos, de los grandes arquetipos, ¿no? De los grandes arquetipos del padre, de la madre, del héroe, del villano, del mago, el sabio, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué problemas pueden surgir aquí? Bueno, pues surgen todos los problemas que tienen que ver con el guión de vida. Yo no tengo internalizado esta norma, yo no tengo, o tengo internalizado un rol, pero que no me va bien, no me sienta bien, es el que había en casa. Yo hasta los 7 años lo único que hago es copy paste de todo lo que veo alrededor, pero no tengo desarrollado el neocórtex, por tanto no puedo valorar si esto es real, no es real, funciona, no funciona, es sano, es tóxico. Mis padres lo hacían mal, yo lo tengo que buscar otra solución. Eso ya lo veré más adelante, cuando tenga capacidad y sea un adulto y pueda repasarme todos los programas que me he ido descargando a Google. Pero entonces, claro, se crean todas estas patologías de guión de vida. Se crean sobreidentificaciones con el rol, con el estereotipo que yo he visto, con la princesa, con la bruja, con lo que sea. ¿Vale? Lealtades familiares malentendidas. Tengo que hacer lo que me diga papá o lo que me diga mamá. O al contrario, voy a hacer todo lo contrario y por irme a la contra, pues bueno, ahí no te voy a destripar, no te voy a hacer spoiler de todo lo que pasa. Aquí también puede ocurrir de que nec- tenga una falta de sentido de mi vida, porque al intentar hacer
justo lo contrario, yo estoy haciendo lo contrario que hacía mi padre o mi madre, pero no necesariamente esto es lo que yo he venido a hacer, esto es lo que es mi esencia, esto es lo que yo realmente es mi camino en esta vida. Estoy haciendo esto por oposición. Me estoy portando mal y siendo un chico malo o una chica mala simplemente por oposición a mi padre, porque a lo mejor resulta que era abogado o era un buen hombre y yo he dicho, voy a hacer otra cosa completamente distinta porque Entonces, ahí todo esto te genera mucho estrés crónico, entre otras cosas, mucho estrés oculto. Te genera también el meterte en trabajos o en actividades realmente a lo mejor sobrecargantes o muy demandantes o peligrosas o desafiantes. Es decir, estoy intentando ignorar mi camino y por meterme en determinadas cosas me estoy sobrecargando mucho y a la par me estoy ignorando yo a mí mismo. Llega un momento en que no sé si lo que estoy haciendo tiene sentido o no, como estoy viviendo mi vida, con quien me he casado, con quien estoy viviendo, quién es mi pareja o quien no es mi pareja, ¿vale? Es decir, aquí tenemos se van creando muchos traumas por el camino, muchos nudos emocionales no resueltos y por tanto esto me va al final creando traumitas y estos traumitas se van quedando en diferentes partes del cuerpo constituyendo enfermedades. Y aquí es donde tiene sentido, por ejemplo, la biodescodificación para poder entender o asociar qué trauma físico, qué enfermedad está detonado o está generado a partir de un trauma emocional, ¿vale? Y así poder, hombre, pues dejar de cebar con esta energía tóxica el órgano que está enfermo y poder cortar esta conexión, liberar el órgano para que se vaya sanando mejor y también trabajar este trauma o este nudo emocional que tenemos en resolver. ¿Vale? Entonces aquí, ¿en qué tipo de terapias se aplican? Pues bueno, viene muy bien el proceso de individuación de Jung, viene muy bien todo lo que es el trabajo el viaje del héroe, viene muy bien todo lo que es el proyecto sentido, viene muy bien todo lo que tiene que ver con incluso todo lo que es integración de la sombra, que en la escuela humanista es la que trata de integrar al ser humano porque nos vamos dividiendo conforme vamos evolucionando en la vida y nos vamos socializando, nos vamos anulando partes de nosotros mismos y trata de integrar todas estas partes que hemos olvidado allá en el inconsciente. Entonces, bueno, la Gestalt, por ejemplo, trata sobre el sujeto y su contexto. Trata de empoderar al sujeto para que deja de estar criticando que tu padre te ha causado este problema, que la profesora te ha hecho esto, que el jefe no sé cuántos, que el vecino no sé qué, o que todos los conductores son una porquería y no hacen más que fastidiarte en la carretera. Entonces toma el control de tu vida, responsabilízate y vamos a dejar de hurgar en experiencias pasadas. Toma el control, responsabilízate, deja de victimizar, vamos a entender el contexto de vida y asumir tu responsabilidad en lugar de culpar a los demás, ¿vale? Mm, Esto también tiene mucho que ver aquí también podemos incluir terapias como la logoterapia, que es la terapia que te ayuda, o digamos la parte de la psicología que está enfocada sobre el sentido de la vida. Cómo descubrir el sentido de la vida, cómo descubrir qué es lo que realmente y cómo hacer para encontrarle un sentido a la vida, ¿vale? Y también tenemos, por ejemplo, a las terapias a lo que es el análisis transaccional de Eric Bernet, ¿no? Que se ocupa de las relaciones entre las personas. Bueno, aquí te he puesto un ramillete de cosas. Esto no es un vídeo para hacer un análisis, digamos, académico, pero bueno, sí para darte una sensación de por dónde van las cosas. Como digo, la conciencia en todo este asunto va del egocentrismo y de la autorreferencia, de estar centrado en mí mismo, a yo y los demás, cómo son mis relaciones. Y entonces empiezo a entender a los otros a través de que me entiendo yo y yo me entiendo porque entiendo a los otros porque me hacen de espejo. Entonces ahí empiezo a tener una ida y vuelta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que reflexiono, empiezo a reflexionar y empiezo a hacerme preguntas que ya en la etapa 5 me voy a dedicar a contestar definitivamente. Digamos que aquí arrancan un poco a plantearme que me estoy dando en la etapa 4 me estoy dando cuenta de que estoy tropezando siempre contra la misma piedra. Me estoy dando cuenta que hay cosas, hay reacciones que yo sobrereacciono en situaciones en donde no vienen a cuento, ¿vale? No vienen a cuento el estar
el reaccionar de esta manera como si yo fuera un macho alfa continuamente, ¿vale? Y que contestar así, pues a veces no me está siendo muy útil, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde empiezo yo a hacerme preguntas. No quiere decir que le dé contestaciones. Realmente en la etapa 5 es donde ya sí yo voy de lleno ya a darle respuestas, porque es una etapa reflexivo formal. La conciencia está ahora en que en que bueno, ya no soy yo el centro, ahora yo me relaciono con mis grupos, pero también me doy cuenta de que hay muchos grupos más amplios que mi familia o mi pequeño grupo de amigos o mi pequeño mundo, mi pequeña burbuja, ¿vale? Sino que hay más conciencia y hay más personas, hay más humanidad, hay más sociedad, ¿vale? Entonces empiezo ya a ver las cosas como en plan globalidad, en plan aldea global. Y a todo esto me empiezo a dar cuenta yo de... Hay dos preguntas muy importantes que surgen en todo esto. ¿Quién soy yo? Si yo no soy esa madre de meter de familia que me han metido en la cabeza mis familias, si yo no soy esos mandatos culturales que se me han dado, si yo no soy esa persona, no respondo, no me siento identificada con esos mandatos culturales de la mujer con la pata quebrada en casa amamantando niños. O yo no me identifico con esos mandatos culturales del hombre proveedor. Pues no, pues de repente me doy cuenta de que yo soy un hombre artista y que, hombre, pues lo material tampoco me interesa tanto. O de repente me doy cuenta de que yo soy un hombre aventurero y lo que me interesa es recorrer el mundo. Entonces, esos estereotipos, de repente, pues me doy cuenta de que a lo mejor yo me tengo que replantear quién soy yo, qué he venido haciendo hasta la fecha y empezar a despojarme de convencionalismos culturales y sociales y de condicionamientos, mandatos familiares, mandatos de género, de creencias erróneas, de erróneas o limitantes, de necesidades, que me estoy dando cuenta yo que mi conducta depende de ciertas necesidades y de todas estas cosas que no me están viniendo a cuento. ¿Qué problemas hay en esta etapa? Pues, hombre, está claro que hay una crisis de identidad, de quién soy yo, y una crisis del sentido de que tiene mi vida, de que llevo aquí en la carrera de la rata eh, toda mi vida, no hago más que currar como una leona, y ¿qué me llevo a casa? Pues más de lo mismo, mañana vuelve más. También me estoy preguntando de, bueno, a estas etapas, quién soy yo, pero también esto de la religión que me han contado, yo es que no lo veo. O sea, no sé, no, me entra una crisis de fe que no, me estoy cuestionando esto de las religiones porque no lo termino de ver. Entonces, y del dogma, tengo discrepancias. A mí hay cosas que no me encajan y cosas que no le termino de ver. Pero ¿y si Dios es otra cosa? ¿Y si Dios no es... La gente viaja mucho y ahora te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor hay muchos dioses, ¿y cuál es el bueno? ¿Y cuál es el verdadero? Todos tienen algo en común. Aquí empieza a surgir todo esto. Entonces empiezan a darse cuenta que quizás Dios es ahora una conciencia universal que está en cada cosita del mundo. Y es aquí donde empezamos ya a plantearnos que quizás las religiones tal y como nos las han contado, esto es otra cosa, que lo está por encima, digamos la unificación de las religiones, ¿no? ¿Aquí qué terapias tienen sentido? Exactamente las mismas de antes, porque aquí es donde realmente hacemos terapia. Esto es aquí, digamos, las personas que están en el estadio 4, en la etapa 4, serían las personas que empiezan a tener algunas cosas que no te cierran, que no te encajan en la cabeza, piezas que no clican perfectamente, y ya cuando empiezan a buscar soluciones y respuestas a sus preguntas o a ver cómo viven otras personas. Y en la etapa número 5 es cuando ya directamente buscan un guía, me buscan a mí, vienen aquí a la consulta y me dicen, oye, mira, pues tengo un problema de estrés, quiero salir de esta carrera de la rata en donde me he metido, pero yo sola no me apaño, no soy capaz y necesito a alguien que me ayude porque veo que, y además, normalmente, pues los médicos ya te van diciendo, ¿no? Oye, mira, tienes una problemática, hay siempre 5 cosas por las cuales uno frena en su vida y se tiene que plantear las cosas de una manera completamente distinta. Entonces, pues otra vez lo mismo, la logoterapia, todas las terapias de guión de vida, camino del héroe, el proceso de individuación. Y para ello, para acceder al inconsciente, hay muchas técnicas, muchas herramientas, ¿no? La hipnosis, las técnicas pues, todo este rollo de los alucinógenos,
Y la meditación. La meditación siempre a mí me encanta mucho, o sea, yo para mí es la que yo estoy utilizando, para mí a nivel personal, pero también la recomienda Ken Wilber, porque es lo que te aúna, te recomiendo que te una los estados elevados de conciencia y la autorreflexión, ¿vale? Y la autoindagación, te lo aúna a tono, todo. Aparte que te da esta calma y esta paz para poder mirar dentro de ti mismo, porque desde la agitación es imposible el poder mirar dentro de ti mismo. Entonces, bueno, en la siguiente etapa, cuando ya hemos estado reflexionando y quitándonos estas capas de condicionamiento, te vas a dar cuenta que lo que queda detrás, esa es tu esencia, eso es con lo que tú has nacido, con lo que tú tenías. Y ahí es donde tú tienes que tratar de visibilizar y de darle luz y poner foco en quién eres tú, cuáles son tus talentos, cuáles son tu camino en la vida, tu propósito, ¿vale? Aquí ya ha nacido, digamos, el centauro, pero también ha nacido, pero no ha nacido, es que por fin dejo espacio para poder ver a mi alma. Esa es mi verdad interior, esa es mi voz interior, esa es mi esencia. Entonces, es una etapa en donde ya termino, digamos, la segunda parte de la autoindagación y de la autorreflexión. Aquí ya es muy potente, ya tengo unos niveles de autoobservación y de autoconocimiento altos y, por supuesto, una capacidad de autorregulación, porque esto desde la ansiedad, no, desde el miedo, no. El miedo bloquea el autodesarrollo, lo bloquea. Y mucho cuidado con a qué expones a tu mente de que hay ahora mismo mucha gente interesada en que tú tengas miedo, porque no te desarrolles, para que te manipulen. Entonces, es muy importante, por eso, poder llegar a atravesar la etapa 5 y poder llegar a la etapa 6, que es donde tú realmente ya has llegado a identificar cuál es tu esencia. Yo, por ejemplo, mi esencia es esto, hacer lo que estoy haciendo ahora, comunicar y ayudar al proceso de otras personas, ¿vale? Guiarles por este proceso. El proceso lo vas a hacer tú, pero yo ya sé cuál es la hoja de ruta, dónde son las estaciones, qué no son las estaciones, dónde están los estancamientos y dónde están las salidas en falso, las falsas salidas. Entonces, yo te diré, no, te voy a ir guiando, te voy a ir poniendo ejercicios, te voy a ir poniendo tareas para que tú vayas evolucionando, ¿no? Entonces, claro, aquí ya tenemos un silencio interior, hemos silenciado el ruido exterior de lo cotidiano, de la cultura, de la sociedad, de tus mandatos familiares, de tus pensamientos intrusivos. Ya no hay pensamientos intrusivos, ¿vale? Es una búsqueda de uno mismo y bueno, pues aquí me encuentro con mi alma. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema que pueda ocurrir? ¿Cuáles son los nudos emocionales que nos podemos encontrar? Pues que aparezca un egocentrismo desbordado. Esta es una de las salidas en falsas más habituales y una especie de onanismo espiritual. Entonces hurgas, 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 pero es que te apasiona hurgar. Hay un dicho muy en psicología, y por lo menos siempre lo utilizo. Cuando te hables con una persona y durante todo la conversación está el 80% del tiempo hablando de su problema y el 20% que tú le intentas de la solución o de otras cosas que no son el problema, esa persona está haciendo un anismo mental y emocional. Es decir, es una masturbación como la copa un pino. La cuestión es que enfocar a esa persona sobre las soluciones. Y cuando esa persona se enfoca sobre las soluciones en su charla, ahí tú te das cuenta que tiene ganas de salir adelante. Seguramente que estás pensando en personas que tú tienes a tu alrededor que tienen este tipo de dinámica. Pues bien, ¿qué tipo de terapias hay aquí? Bueno, pues todo lo que tenga que ver, ya más que terapias, yo las llamaría prácticas de reeducación emocional, enfocadas en redefinir mis roles de género, mis roles en la vida, mis roles sociales, todo esto es mi propósito, mi ikigai, el sentido de la vida. Bueno, pues aquí es una etapa en donde ya te reinventas, por decirlo de alguna manera. Y aquí tiene mucho sentido pues, por ejemplo, técnicas, todas las que te he dicho, humanistas, que las vas a seguir aplicando, pero claro, todas las terapias tienen como 3 niveles, ¿no? Entonces ya este sería como el tercer y último nivel, más evolucionado. Em,
Aquí tiene mucho que ver todavía todas estas técnicas de acceso al inconsciente de un orden de cuerpo, como el tai chi, el yoga, la meditación, los mantras, en fin, etcétera, etcétera. Todas las técnicas de liberación emocional que conozcas, muchas de ellas son efectivas, otras ¿cómo escoger? Pues un poco escoger también con lo que a ti te resuene, con lo que te sientas a gusto haciendo, porque hay mucha variedad. Entonces, a veces es esto. Pero bueno, lo importante es que en esta etapa nos abrimos a la conciencia universal, nos abrimos a nuestro alma, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Los problemas más con estas experiencias cumbre que podemos llegar a tener. Experiencias cumbres como, me he sentido unido con el todo, he visto a la Virgen María, o a alguien que me ha dicho cosas. Bueno, pues que a veces o he tenido una experiencia de amor tan profunda en la meditación, he conseguido un estado elevado a través del agradecimiento. Es que pues me quedo aquí arriba, en la nube, no bajo. Pero, a ver, después del éxtasis hay que lavar la ropa, hay que hacer la comida. Esto es la vida de lo cotidiano, ¿vale? Entonces, a veces, pues bueno, otras personas eligen quedarse aquí arriba y otras personas eligen ser el elegido para llegar aquí, en fin. Bueno, aquí tenemos muchos gurús capitalistas, vamos a decirlo así, y aquí tenemos también el bypass espiritual, es decir, me pongo a hablar de la mente universal cuando realmente no tengo resueltos etapas o nudos emocionales psicológicos. Y aquí tenemos un pequeño debate, que luego voy a un poco ampliarlo, ¿no? Que es, necesitamos tener los nudos emocionales, la parte psicológica totalmente estabilizada y purificada. No sé si decir la palabra purificada es lo mejor, pero bueno, arreglada para a partir de ahí seguir a estratos espirituales. Pues es lo deseable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no ocurre así. Tú vas subiendo, por ejemplo, la parte intelectual, vas adquiriendo conocimientos, pero luego no los aplicas. Entonces, tienes aquí la parte emocional, que no vas haciendo tus trabajos, no vas solucionando tus traumitas y tus nudos emocionales. Entonces, pues ya que has adquirido conocimientos, pues dedícate a subir esta parte. Y ya que tienes subida esta parte, pues ahora tu nivel de ética, la parte espiritual, vétela subiendo un poquito más. Haz prácticas conductuales, o sea, ten comportamientos, ten acciones para con el mundo de ayuda, de escucha, de empatía, sé un poquito más empático. Bueno, pues tenemos que ir subiendo todas las partes sucesivamente. Por eso no es automático, te sube, por ejemplo, tienes una experiencia a cumbre. De hecho, hay muchas personas que tienen experiencias cumbres que dice que hablan con los muertos, de que han visto a Dios, o los niños, por ejemplo, que vieron en la zarza, o que vieron a la Virgen de Lourdes. O sea, hay niños muy jóvenes pues, que ya han tenido experiencias cumbre, ¿no? O gente que no tiene particularmente un nivel de ética muy allá, pero que tiene este tipo de capacidades. Entonces, esto, hasta que tú te quedas pasas a la etapa siguiente, pues va un poco disparejo. Esto es una locura a la hora de trabajar, o sea, complica mucho las cosas a la hora de trabajar. No quiere decir que no se pueda hacer, es que sucede así, ¿sabes? Lo suyo sería que fuera todo más ahí. Luego ya pasaríamos a un estadio transpersonal o transegoico, en el cual, bueno, pues ya hemos descubierto básicamente, eh, digamos, a Dios o al universo o a la fuente o a llámale como tú quieras, pero ya nos empezamos a dar cuenta de que existe algo más allá de yo y lo mundano, ¿vale? Ya hay un plano superior que parece que a mí aparece por todas partes. A veces hablamos de destino, a veces hablamos de suerte, a veces hablamos de predestinación, a veces ya empezamos a dialogar bueno, con unas fuerzas invisibles que mueven los hilos y lo mueven todo. Entonces ahí ya entraríamos en una etapa, otra vez hablamos de tres etapas, eh, en donde la conciencia va aumentando el nivel de percepción de la realidad y de la mente ordinaria. Entonces el testigo, la capacidad de observación está completamente liberada y empieza a ver el mundo tal y como es, desde la perspectiva ya universal. Ve una claridad mucho más grande, una voz interior está clara, alto y claro, en la verdad interior fluye constantemente, ya estás alineado con lo que es tu esencia y ya vives digamos,
económicamente, sacas tus recursos de algo que está alineado con tu esencia. O sea, si tú tienes esta visión, difícilmente vas a poder ser un militar, ¿vale? Por su trabajo le pagan por matar, ¿vale? Es decir, vas a tener trabajos que están un poco más alineados con esta onda. Aquí, en este tipo ¿qué tipo de problemas? Bueno, pues puede ocurrir otra vez que te ancles más en este tipo de experiencias cumbre. Entonces hay personas que se quedan, eh, ¿cómo se dice?, deslumbradas por la necesidad, por la luz descubierta y se pierden un poco desorientadas en el amor incondicional. Aquí tenemos a aquellos hippies que estaban en happy flower un momento y bueno, pues claro, luego la forma de interactuar con el mundo, pues tenían que apartarse del mundo, ¿no? Mucha gente busca o prefiere retirarse, apartarse del mundo o vivir en clausura o en monasterios o etcétera. Cada cual va buscando su forma. Otras personas de repente se dan cuenta que se me ha hinchado el ego. O sea, es que he conseguido esto que no lo consigue nadie y ahora soy aquí el gurú de todo el mundo. Por cierto, quiero pasta, quiero palmeros, quiero gente a mi alrededor que me aplauda y quiero seguidores. Quiero muchos seguidores. Hay gente en internet que tiene muchos seguidores de esta manera. Son muchas veces falsos profetas porque, bueno, pues tienen cosas que contar, pero no te flipes, chaval, ¿vale? Y otras veces estas personas han quedado tan enganchadas con estos estados maravillosos, trascendentales, y no pueden bajar abajo a la tierra. Bueno, entonces, ¿quién te lava la ropa? ¿Quién te hace la comida? ¿Quién te baña? Bueno, pues acostúmbrate a estar, a vivir en el planeta Tierra entre las otras personas que no están así de evolucionadas, ¿vale? Eso es cuando en el viaje del héroe regresas a casa y de repente te encuentras bueno, que no todo el mundo tiene superpoderes como tú, ni tiene ese nivel tan importante, ¿no? ¿Qué prácticas podemos utilizar aquí? Bueno, pues la meditación sigue viniendo bien aquí, pero yo aquí tengo que decir que es en donde la psiquiatría consideraba a todas estas personas psicóticas, delirantes, locas, zumbadas, esquizoides, fuera de la realidad y las medicaba, las encierra. Entonces, la idea es cambiar el enfoque que tiene la psicología y la psiquiatría actual o la mirada de qué es real y qué no es real en Occidente. Aquí te dijo un poco lo que dice Ken Wilber sobre el objetivo de la vida espiritual. No es poder acceder a una experiencia cumbre y ¡pum!, sino realmente poder estabilizarme allá arriba a la par que vivo en la vida cotidiana y que vivo en el mundo de los normales, ¿no? De la gente que todavía no está evolucionada. En una etapa 8, aquí realmente la etapa 8 y la etapa 9 ya es una etapa en donde apenas hay personas en la faz de la Tierra, pero sí hay personas, ¿vale? En la etapa 8, por ejemplo, puedo citar a Aurobindo, que te recomiendo sus libros, ¿vale? Son muy interesantes porque te hablan mucho de todos estos estados, que es un prolífico escritor y tiene cosas muy interesantes. Es un nivel sutil en un nivel intermedio de desarrollo espiritual, netamente, ya estamos en la parte espiritual, que implica desarrollar a tu Dios que llevas dentro. Entendemos que todas las personas tenemos una naturaleza divina, tenemos una parte de nosotros que es como un pequeño Buda, para que me entiendas la frase. Entonces aquí esto es una etapa del misticismo genuino, porque es donde aquí yo trato de desarrollar esta parte maravillosa, perfecta que llevo dentro de mí. ¿Vale? Entonces es aquí cuando yo pienso que me echo uno con todos los seres, todos somos interdependientes, no hacer daño a nadie, ¿vale? También hay gente que se le va un poco la pinza con todo esto de no quiero comer otros seres, vale, pero hay una cadena alimentaria, o sea, tendrás que comer o plantas o animales, pero no vives del aire, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pensamos que tenemos que resolver nuestras diferencias con todo el resto de la humanidad, con todo el resto del planeta, con todo el resto de Gaia, porque, porque estamos todos interconectados y no podemos, o sea, ponerme enfrente de ti y querer matarte es querer matar una parte de mí, ¿no? Cuando llegas a esa conclusión, que yo sé que no es fácil porque hay muchas guerras y hay muchas, incluso las comunidades de vecinos, hay muchos enfrentamientos y es difícil, ¿vale? Amar a tu enemigo, como dijo Jesús. Todo esto es muy difícil, ¿vale? Pero se puede hacer con tolerancia, se puede hacer con voluntad, con tolerancia y con voluntad por parte de todos.
Se puede hacer sin criticar, sin juzgar al otro. Se puede hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y luego ya en la última etapa, que es una conciencia de unicidad total y absoluta, ya aquí sí que te has fusionado y emparejado con Dios, como decía el éxtasis teresiano, em, ¿cómo era? La frase esta de vivo porque no muero, no, no me acuerdo en este momento, pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces aquí es cuando ya has llegado al nirvana, por decirlo de alguna manera, has llegado ya a un estado completo. El alma se ha fundido con el cosmos, el alma se ha liberado y de cierta manera ha resucitado, ¿no? Porque ha vuelto a la vida. No es la resucitación de volver al cuerpo, se ha muerto y ha vuelto Cristo de entre los muertos. No, no, esto lo han entendido mal, esto era otra cosa. Entonces, la terapia integral o la terapia global debería abarcar todos estos etapas del desarrollo, estas 9 etapas del desarrollo, ¿vale? Cierto es que en donde termina la psicología, que sería la segunda etapa, la segunda parte del medio, la etapa 4, 5 y 6, esto es terreno directamente de la psicología, ¿vale? O sea, de la psicología de los adultos. Eh, las últimas 3 etapas hasta ahora es más terreno de la mística, de las religiones, pero de alguna manera deberíamos interconectarnos porque es la experiencia de la vida, no está separada y seccionada, debería integrarse. Normalmente las terapias convencionales suelen llegar hasta la etapa 6 y a partir de allí, pues nada, ya sería terreno de los místicos. Entonces, bueno, eh, los hay que hacer una apreciación importante que para no romper un poco la dinámica de presentarte todas las 9 etapas, sí es verdad que hay una divergencia entre Oriente y Occidente gordísima. Y la acabo de mencionar. Si tú te encontraras hoy en día a Jesucristo por la calle y fuera predicando, o a Moisés, ¿tú qué pensarías? Este es un terrorista que viene aquí a movernos en rebeldía contra el status quo actual. Es una persona que ve otras realidades, que habla con Dios, ¿no? Ahora tenemos un político que dice que habla con su perro, pues este habla con Dios. ¿Tú qué harías? ¿Qué pensarías con esta persona? Pues probablemente la psiquiatría diría, hay que medicarlo, hay que encerrarlo y hay que medicarlo, porque o lo encierra la policía y lo mete en la cárcel por terrorista, porque Moisés estaba dirigiendo una sublevación, o qué, ¿vale? Entonces, claro, digamos, esto es lo que habitualmente los occidentales pensamos, pero es que hay una divergencia entre lo que se considera psicopatología en Occidente y psicopatología en Oriente. En Oriente no se habla de psicopatología, pero yo te voy a hacer un spoiler porque Oriente va ganando. ¿Qué hemos considerado patológico, anormal, raro, de salud mental en Occidente? Pues todo aquello que uno considere que esta persona no vive en el mundo real, que está viendo otras cosas raras. Entonces, si tú ves a uno que te dice que, pues no sé, que un objeto, que vea un objeto, por ejemplo, y que esto es un... Estoy viendo que la Virgen. Ay, es que aquí dentro está la Virgen. O lo que estoy viendo es que aquí se me está reflejando un extraterrestre. O yo lo que creo realmente que aquí estoy viendo a Dios. Oh, Dios mío, estoy viendo un muerto. En fin, aquí te pueden decir, tú puedes ver un perfume o puedes ver cualquier otra cosa, cualquier otra realidad. Entonces, eh, si no compartimos, que todo el mundo comparte que esto simplemente es un perfume, pues todo lo demás te va a parecer que la persona está un poquito para allá, ¿vale? Que está mal. Entonces ahí tendremos que empezar a plantearnos que esta persona hay que hacer algo con ello. Entonces se trata del síntoma y la ciencia moderna no va al origen de por qué esta persona está viendo esto. No tenemos teorías, no sabemos por qué la gente se le va tanto la pinza. Ahora hay unas nuevas teorías muy
muy vanguardistas en algunos médicos, incluso en algunos psiquiatras, que están empezando a darse cuenta de que esta gente que ve cosas, a lo mejor tiene una sensibilidad especial y ve otra parte de la realidad, pero se rompe a la hora de interpretarlo, su mente hace clic y se le va la olla. ¿Vale? Eso son teorías muy modernas que todavía no voy a entrar hoy en ahí, pero bueno, apunto por si acaso quieres que tratemos el tema. Entonces, la idea es que para Oriente la cosa no es así, porque la definición de realidad es otra. Para los orientales, todos vivimos en una malla, en una ilusión. Entonces, a mí me da igual que yo vea aquí a la Virgen, que yo vea aquí, si todo es una ilusión o un perfume, todo es una ilusión. Entonces, esto es un conocimiento relativo en el mundo, porque en el fondo, cuando yo tengo que hacer caso de lo que dice la física cuántica, esto es masa, pero esto también es energía. Entonces es como la cuadratura del círculo. Hasta que yo no me doy cuenta que es un continuo masa y energía, no puedo comprender, ¿vale? Cuando me dicen que el espacio y el tiempo es una ilusión que solamente ocurre en el planeta Tierra, pero que en cuanto que yo salgo al espacio, los cosmólogos me dicen que hay un momento en donde el continuo espacio y tiempo ya son la misma cosa, entonces empiezo a darme cuenta de que aquí en la Tierra lo que tengo es una ilusión. Y así me van a ir rompiendo una a una conceptos que yo tenía muy atados en la realidad y que me parecían obvios y reales. Y esto, Mónica, no es más allá de un perfume, a que de repente me tengo que empezar a replantear que sí, yo veo que es un perfume, pero seguramente que fuera de ahí, en un espectro, pues veré que esto es nada, que esto está vacío, porque si veo bajo a nivel atómico y subatómico, es más el espacio que hay entre los, dentro de los átomos que la masa real. Entonces, claro, cuando empiezo a tener cierto conocimiento, me empiezo a dar cuenta de que efectivamente los orientales tenían razón, todo es una ilusión. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es replantearme mis creencias, no religiosas, sino mis creencias irracionales sobre la realidad, mis patrones emocionales, los mandatos familiares, los mandatos y las expectativas sociales y culturales, me lo tengo que empezar a replantear porque capaz que no me están dando una buena pauta para guiar mi vida. Como decía Chuang Tzu, paso a paso llega el gran despertar y entonces descubriremos que la propia vida es un gran sueño. Entre tanto, los ilusos creen estar despiertos, alegremente convencidos de que comprenden las cosas y esto para ellos es una estafa suprema. Y para la mayoría de los occidentales e investigadores occidentales, por lo menos desde un punto de vista psicológico, el despertar de la conciencia no es más que un gran ataque de nervios, porque oficialmente solamente reconocen que esto es un perfume y por tanto todo lo demás pues no lo dan por válido. Entonces aquí sus modelos explicativos no explican qué está pasando en la conciencia, qué está pasando y como decía Einstein, los problemas que se originan en un nivel de conciencia tienen que ser solucionados en el siguiente nivel de conciencia. Los interrogantes que no quedan explicitados en la etapa 2 o en el estadio 2 personal tienen que ser resueltos en el transpersonal. Hombre, y la ciencia, yo te digo yo que se está poniendo del lado de Oriente. Ahora en Albacete, está en el hospital de Albacete, ahí se está desarrollando o forma parte de un estudio mundial, a nivel mundial, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Lógicamente se mueren muchas personas y sobre todo de ataques del corazón, que han sido los primeros que han dado el que decir, hombre, cuando las personas se nos van quedando en los quirófanos, luego las personas me empiezan a referir de que tienen algún tipo de conciencia. Entonces, el soporte físico, capaz que no sea el receptáculo de la conciencia. Sí, durante un tiempo de la vida, pero es que también hay conciencia sin soporte físico. Entonces, bueno, aquí quieren ver qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la ciencia está empezando a avanzar hacia terrenos para ellos desconocidos, aparte del materialismo científico. Y hasta aquí me quedo